Y es la música que le da paso a José Gabriel Lagos, que hoy será el encargado de hacer el tradicional adelanto de contenidos de la diaria del fin de semana. ¿Cómo andas, Gabriel? Bienvenido. ¿Cómo andan? Bien, bien. A ver, viendo la lista de temas que tengo ahí, porque me dan información privilegiada que prepara la diaria del fin de semana justamente para esta próxima edición, se me ocurre preguntarte cómo hacer para llegar de Florencia Núñez a la propuesta impositiva o de sobretasa impositiva del 1% del PIT-CNT, pasando por temáticas, por ejemplo, ambientales. Mira, yo siempre digo, jorobando, que una de las habilidades que requiere el periodismo es la capacidad de asociar, pero creo que me pedís demasiado. Esa es la única asociación posible, es que son parte de los contenidos del diario de mañana, pero te los puedo ir contando, pero no relacionarlos. Es más, ahora que me pones en este aprieto, te diría que la entrevista de Florencia Núñez, a Florencia Núñez, que hace Nacho Martínez, entre otras cosas, porque ella fue como muy... fue una de las artistas de los graffiti que más premios recibió, y además está el domingo en el Solís. Pero una de las últimas preguntas le pregunta sobre política y eso, y ella dice que como que no le interesa mucho cantar o expresarse desde ahí. Esa podría ser la antirrelación entre los temas más políticos que llevamos en el diario y esta entrevista con Florencia Núñez. Si me pones en ese aprieto de darle coherencia. Eso empezando, como hacemos habitualmente cuando está Cecilia Álvarez en esta mesa, empezando por las páginas de atrás, y entonces ahí después pasamos de extra, ¿no? Del segmento vinculado a la cultura, en el que seguramente estará la entrevista a Florencia Núñez, a las páginas internacionales que van a venir cargadas y que también le darán pie a discusiones políticas nacionales que tienen que ver con ámbitos internacionales. Contame acerca de eso brevemente antes de pasar al gran tema de destaque. Bueno, además de la entrevista así con Florencia Núñez, te puedo contar que hay una reseña muy interesante de una película que está en Cinemateca, que se llama Familiar Touch, algo así como toque familiar. Es interesante porque describe un poco la situación de una mujer mayor que tiene Alzheimer, y lo que se destaca es que la manera de abordar el padecimiento es un poco distinta, ¿no? Es a través de lo sensorial. No está enfocado tanto en de repente cómo lo reciben los otros o en otros problemas de quiebre de la identidad, sino de cómo acercarse un poco a cómo lo percibe la persona. Eso, por lo que de las materiales que tenemos, es uno de los más interesantes. Obvio que también en esa parte más de agenda y más así de aire libre va a haber espacio para el partido, ¿no? Entre Nacional y Peñarol, ahora que Nacional es local, ¿no? Esos asuntos van a andar así como en la parte, digamos, de salida del diario papel. Pero en la parte de Inter que vos nombrabas, va a haber bastante espacio para el temita entre Estados Unidos y Venezuela, o entre Venezuela y Estados Unidos, ¿no? Con toda esa retórica, y no solo retórica, acciones bélicas o prebélicas, ¿no? Está el super portaaviones ahí en el Caribe, está todo este intercambio de discursos, en fin. Eso va a tener un lugar. También va a haber una entrevista con la parte de Inter con Martín Mosquera, que es el editor de la edición en español de Jacobin, esta revista del norte, ¿no? Que tiene una edición en español. Cecilia Pérez estuvo hablando con él, que estuvo la semana pasada acá en Montevideo, y calculo que algunos de los temas de los que hablaron fue, bueno, el contexto político local, ¿no? Estos empujes de la derecha que parece que vuelven a cobrar fuerza. Bien, y ya que lo internacional, yo decía, también tiene derrames o vínculos con la realidad política uruguaya, la COP30 es otro de los temas que la diaria de fin de semana, este sábado, va a abordar, y en la COP30 estuvo Uruguay, y tengo entendido que los consensos no fueron sencillos.
Sí, hoy supuestamente va a haber una declaración, un anuncio oficial de Uruguay, del Ministerio de Ambiente. Sí, como decís vos, había expectativas que en general no fueron colmadas. En la semana publicamos un muy buen informe desde allí, desde la Asamblea y en Belén do Pará, pero sí, fue un final un poco frustrante, sobre todo las expectativas que tenían muchos países de la región, incluido Uruguay, que tenía la responsabilidad de coordinar a un grupo de países, el llamado Grupo Sur. Se terminó generando además cierto malestar, no sé si a nivel incluso de gobiernos eh, entre distintos países. Y bueno, además de ese pronunciamiento oficial que se espera para hoy, Camila Méndez estuvo hablando con algunas organizaciones sociales que estuvieron allí para seguir complementando, ¿no?, la mirada a este asunto clave, pero al que se le sigue dando largas, ¿no? Un poco lo que puede postergar algunas decisiones hasta la próxima cumbre. Hay mucha frustración porque no se inicia, no se termina de iniciar la reducción de la producción de combustibles fósiles. Bueno, ahí vamos a tener una de las puntas de este diario de mañana. Y finalmente llegamos a la tapa y bueno, y a los principales contenidos, porque habrá, me imagino, varias notas al respecto, o por lo menos una nota dominante con algunos complementos, y ese gran contenido será la discusión generada en torno a esta propuesta presentada por el PIT-CNT de aplicar una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas para así recaudar fondos que permitan conformar justamente un fondo destinado al combate a la pobreza infantil y adolescente. ¿Cuál va a ser el abordaje de ese gran tema de discusión que se instaló esta semana o que volvió esta semana? Bueno, Lucía Barrios, que ya había estado conversando con algunos investigadores y algunos académicos, siguió con su ronda de consultas. Por ejemplo, ahora se suma el diputado y economista Bruno Giometti. Y un poco lo que surge, lo que se está buscando es por qué se presentó en este momento, ¿no?, en que ya se está cerrando la discusión presupuestal, entendiendo que este tema va a ser objeto de discusión en el próximo año y en los próximos años, ¿no? Porque bueno, sí, el presupuesto marca muchas líneas, pero hay otras instancias, ¿no?, para llevar adelante políticas de este tipo o similares. Entonces, bueno, da la impresión de que lo que se abre, ¿no?, es un debate, ¿no? Y hay como varias señales, no solo por quienes están detrás, todo el respaldo académico que tiene el proyecto que ya hace unos meses empezó a anunciar el PIT-CNT, sino también por los pronunciamientos de distintos actores, ¿no? Por decir uno, pero bueno, cuando vos, Martín, estuviste con Vergara y le preguntaste por el asunto, nada, a algunos los sorprendió la mirada favorable del intendente, al que de repente automáticamente se lo asociaría por su trayectoria, ¿no?, en el astorismo, etcétera, a posiciones un poco más renuentes, y sin embargo él dijo otra cosa, y hay señales también en distintas, ¿no?, en las cercanías del Poder Ejecutivo que podrían indicar que por lo menos va a haber discusión, ¿no?, sobre esto. Y es interesante porque ya lo habíamos dicho en algún otro momento, ¿no?, pero es un debate en asuntos que son centrales para la izquierda, ¿no? La reducción de la desigualdad, bueno, una causa en la que es unánime, ¿no?, el combate a la pobreza infantil. Ahí se está configurando algo que por lo menos vaya a llamar la atención, además en un contexto regional en el que
las discusiones son otras, ¿no? Más, más menos enfocadas hacia la igualdad, digamos. Es un debate aparte bueno, además sí. vamos a tener... Es un debate, decía Gabriel, que no está cerrado, porque me parece que una de las novedades de esta presentación, ¿no? Que ya la formalización de la propuesta, algo que el PIT-CNT venía manejando desde el último acto del Día de las y los Trabajadores, del 1 de mayo, es que avanza en una propuesta, habla de un instrumento impositivo ya existente, de aplicar una sobretasa sobre ese impuesto desde determinado nivel de patrimonio, que es $1 millón hacia arriba, pero sin establecer con precisión, y esta es una elección política deliberada, cuál debería ser la aplicación concreta, la cuestión de las distintas franjas, etcétera, como diciendo, acá hay apertura a considerar eso. Esas consideraciones no son menores porque eso puede determinar cuánto se recauda o cuánto se recaudaría, pero creo que ahí hay un componente que es casi que una manifestación de estrategia política, en el sentido de decir, esta no es una propuesta cerrada. Entren, vengan y discutan los que, sin estar del todo de acuerdo, sienten que puede haber algún nivel de coincidencia. Creo que ahí hay un elemento interesante. Sí. Está diseñada de una manera en que no es rígida, ¿no? Y que permite la discusión. Sabés que también lo relaciono con otra nota que vamos a tener acerca de un libro que sacó el Instituto de Ciencia Política, que habla de las razones del frente a las elecciones del año pasado, ¿no? Y bueno, son varios ensayos, ¿no? Varios trabajos, son más de 10, pero la incidencia que tienen asuntos como estos debates atraviesa algunos de esos artículos que hizo el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, ¿no? Ese tipo de debates e ideas que más allá de la coyuntura hacen a la identidad de algunas fuerzas políticas. Con esto nos quedamos, Gabriel. Para saber más, estar atentos y atentas a la edición de fin de semana, sea en formato papel, sí, por abajo de la puerta, como me gusta a mí los sábados, o sea simplemente en la web, donde todo ese contenido también estará disponible y quedará disponible. Así que, si te parece, lo cerramos por acá. Te mando un abrazo grande y haceme la última acotación, sí. Te hago un enganche con... viene Nacho Alcuri ahora a hablar está acá. De humor. ¿Ya adelantó el tema? Si querés, yo te digo, no sé si vos ya lo sabés. No lo sé. Bueno, Nathan Fielder, continúan las columnas en las que Nacho se orienta a recopilar personajes o personas en realidad o creaciones que lo han hecho reír. Y bueno, se trata en este caso de uno de los integrantes más recientes de su lista, que es un canadiense de 42 años que, según palabras de Nacho, se ha dedicado a esa clase de humor, atenti, que juega en los límites de la realidad y la ficción. Te hago el enganche entonces con la columna de Nacho y con la anterior, con la entrevista a Amado. Busquen en YouTube o donde sea un sketch cortito de los Monty Python, los británicos, que se llama algo así como cómo identificar a un masón. No lo quiero arruinar porque es desopilante. Queda conectado ahí todo lo que estuvimos hablando. Y vos, ya que vos te alineaste con la línea del alcurismo, yo me alineo con el moronismo y recomiendo el cuplé de Queso Magro sobre los masones de hace algunos años, ya no recuerdo qué edición del Carnaval de Montevideo. Entonces ahí tenemos la cuota de nacionalismo y dijera Morón de cipallismo que viene caracterizando este enfrentamiento a dos columnas de humor que tenemos desde que empezó este ciclo a fines de mayo aquí en la Diaria Radio. Un abrazo, Gabriel. Siguen en paz. Chau.